Oye, Naila, ¿sabías que hubo una dictadura que empezó con una caminata? ¿Qué onda? ¿Cómo que una caminata? La verdad es que no me lo imagino para nada. ¿Mussolini estaba haciendo senderismo? Más o menos. Hoy vamos a hablar de la Marcha sobre Roma, un show político que terminó con Mussolini tomando el poder en Italia, y sin disparar una sola bala. Y lo mejor es que lo vamos a contar como una conversa entre amigas, pero con los datos claritos, para que no te duermas ni te pierdas en el camino. Ok, partamos desde el principio. Estamos en Italia, en el año 1922. El país está hecho bolsa. Después de la Primera Guerra Mundial, hay pobreza, desempleo, inflación y un miedo gigante a que haya una revolución comunista, como la de Rusia. Claro, la gente estaba harta. Hay huelgas, violencia en las calles y los gobiernos cambian cada rato. Nadie confía en nadie y en medio de todo esto aparece Benito Mussolini. Que empezó como socialista, pero se dio la vuelta a carnero y creó el Partido Fascista. Decía que él podía traer orden, orgullo nacional y que iba a salvar a Italia del caos. Y no venía solo. Tenía su propio grupo de choque, las camisas negras. Ah, verdad, esa parte es clave. A ver, las camisas negras eran como su banda personal. Se vestían todos de negro, parecían militares, pero en realidad eran civiles violentos, que apoyaban a los fascistas. Su trabajo era básicamente ir por las calles metiendo miedo. Atacaban sindicatos, comunistas, opositores, hasta periodistas. Daban palizas, quemaban sedes y hacían todo eso como si fueran los dueños del país. Y ojo, que no eran poquitos. Se organizaron como milicias, con desfiles y todo como para impresionar. Eran brígidos. Y lo más fuerte era que el gobierno los dejaba actuar sin castigo. Pues claro, en este clima tan tenso, mucha gente, especialmente los empresarios y la clase media, prefería a Mussolini antes de arriesgar una revolución comunista. Era como mejor malo conocido. Les daba miedo el desorden, y Mussolini prometía mano dura, orden y un país fuerte. Y él aprovechó ese miedo para crecer políticamente. Tenía el discurso, tenía a los camisas negras, solo le faltaba lo más importante, el poder. Y ahí es donde entra la famosa marcha sobre Roma. En octubre del año 1922, Mussolini dice, vamos a tomar el poder, y convoca a miles de camisas negras a marchar hacia la capital. Pero aquí viene lo interesante. Él no marchó, se quedó en Milán esperando a ver qué pasaba. Mandó a sus seguidores como diciendo, miren cuánta gente tengo, ¿cómo se atreven a decirme que no? Y el que tenía que decidir en si darle la pasada o no era el rey Víctor Manuel III. Él podía mandar al ejército a frenar la marcha de una sola vez, pero la verdad es que no se atrevió. Le dio miedo una guerra civil, así que dijo, bueno, no pasa nada, y nombró a Mussolini primer ministro. Así, sin balas, sin golpe militar, solo con presión y espectáculo. Y desde ahí quedó la escoba. Mussolini empezó a concentrar el poder, a censurar medios, eliminar partidos, controlar la educación, hasta que Italia se convirtió en una dictadura total. Y no solo eso, Mussolini inspiró a otros dictadores como Hitler e impulsó a Italia a la Segunda Guerra Mundial. Todo esto gracias a esa marcha. Amigas, y esta marcha fue más teatro que batalla, pero con consecuencias que duraron décadas. Esta historia nos deja una pregunta potente. ¿Qué pasa cuando el miedo nos hace entregar a la democracia por un poco de orden? Y también cuánto poder tienen los símbolos y las apariencias. Porque bueno, sí, esta fue una marcha, pero funcionó como si fuera una guerra. Y si estás pensando en hacer tu primer podcast, acá tienes una buena idea. Cuenta historias que no solo informen, sino que hagan pensar, como esta. Bueno, nosotras somos Thais y Naila, y esto fue la historia de la marcha sobre Roma en 5 minutos. No se olviden de cuestionar, compartir y sobre todo, no dormirse con la historia. Muchas gracias a todos nuestros oyentes.